En las primeras dos visiones que configuran el interludio que hay entre la sexta y la séptima trompeta en Apocalipsis capítulo 10, Juan se encuentra con un ángel que desciende del cielo en una nube, con un arco iris sobre la cabeza. Su rostro resplandece y sus piernas, cual columnas de fuego, se posan sólidamente en una tierra firme y la otra en el mar. Con una voz que recuerda al rugido de un león, el ángel habla y los 7 truenos responden. Juan está a punto de escribir lo que han dicho los truenos cuando una voz del cielo le ordena que selle sus mensajes. ¿Quién es este ángel tan poderoso y por qué se le impide a Juan escribir el mensaje de los 7 truenos? No te apartes, que de esto estaremos comentando en pocos segundos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. El ángel poderoso eleva al cielo la mano y jura solemnemente que no habrá más retrasos, sino que con los toques de la séptima trompeta, el propósito redentor de Dios en la historia se completará. Se le dice a Juan que tome el librito que estaba abierto en la mano del ángel y que se lo coma. Su sabor será dulce como la miel, pero después de comerlo le amargará el estómago. Esta visión difiere de la anterior en que aquí el propio Juan se implica en la acción. La espectacular aparición de este ángel resplandeciente aporta gran ánimo a una iglesia próxima a entrar a un periodo final de hostilidad por parte del mundo de los incrédulos. El libro es dulce porque no habrá ningún retraso antes de que el séptimo ángel tome la trompeta y se consuma el misterio de Dios. Sin embargo, le amargará las entrañas por la persecución a la que aún debe hacerle frente. Algunos comentaristas han considerado que este ángel poderoso es Cristo. Las frases con que se le escriben en otros lugares se aplican a la deidad. Se viste con una nube, tiene un arco de iris sobre la cabeza, su rostro es como el sol y sus piernas como columnas incandescentes. La mayoría de los eruditos rechazan esta afirmación, puesto que el libro de Apocalipsis nunca se presenta a Cristo como un ángel. En el versículo 6, el ángel apoya con un juramento de su declaración de que no va a haber más retraso, algo muy fuera de lugar en el caso de que fuera Cristo. Otros han argumentado sobre la base de un paralelismo bastante claro con lo señalado en el libro de Daniel 12:7. Consideran que este ángel es Gabriel. Juan ve al ángel a medida que desciende del cielo a la tierra, procedente de la misma presencia de Dios, llega con una misión de crucial importancia para la iglesia perseguida. Igual que el Hijo del Hombre en Daniel 7:13, viene envuelto en una nube. En la Escritura este rasgo tiene un sentido escatológico. En Mateo 24:30, por ejemplo, el Hijo del Hombre ha de venir con las nubes en el cielo. Hay un arco iris sobre la cabeza del ángel. Las similitudes entre la descripción que Juan hace del ángel y la que se nos presenta de Jehová en Ezequiel capítulo 1 resultan evidentes. No obstante, mientras en el libro de Ezequiel el resplandor del arco iris es el resplandor de Dios, en el libro de Apocalipsis está sobre la cabeza del ángel como un turbante multicolor. Algunos interpretan la presencia del arco iris como el resultado natural de la luz que irradia el rostro del ángel al refractarse en la nube que lo envuelve, al igual que el rostro de Jesús en el monte de la Transfiguración. También el del ángel resplandecía como el sol. Sus piernas eran como columnas de fuego. Puesto que el tema del Éxodo está siempre en el trasfondo de esta sección central del Apocalipsis, es bastante posible que las piernas del ángel recuerden a la columna de fuego de nube que aportaban protección y dirección a los hijos de Israel durante el periodo por el desierto. Juan está a punto de registrar las palabras de los 7 truenos cuando una voz del cielo le dice que no lo haga. En su encuentro inicial con el Cristo exaltado del Apocalipsis, el vidente hubo de registrar sus visiones en un libro y mandarlo a las 7 iglesias. Al parecer, Juan había ido manteniendo alguna forma de registro de todo lo que había sucedido y en aquel momento estaba a punto de anotar los mensajes de los 7 truenos. La voz del cielo podría ser la de Dios o la de Cristo. En cualquier caso, una voz procedente del cielo sería una voz de autoridad. Lo que se le dice a Juan es que selle las cosas que han dicho los 7 truenos y no las escriba. Esta prohibición contrasta con lo que se dice en el capítulo 1:19. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas.
Algunos piensan que Juan introduce la voz del cielo para justificar su omisión de algún material escatológico tradicional. En tal caso, se hace difícil de entender por qué menciona los truenos. Otros apelan a 2 Corintios 12:4 y contesta que el mensaje de los truenos era demasiado sagrado para ser compartido. Es más verosímil pensar que los 7 truenos, al igual que los 7 sellos y las trompetas, formaban una serie más de plagas de advertencia. La inflexible decisión de la raza humana de no arrepentirse haría que otra serie también resultara inútil. En los últimos versículos que siguen, un ángel declarará bajo juramento que ya no habrá más retraso, de modo que posiblemente era demasiado tarde para registrar cualquier otra advertencia. El saber de letras. Al finalizar nuestro programa de hoy, podemos señalar que en este contexto sellar significa no revelar. Juan sella lo que dijeron los truenos al no escribirlos. Lo que se dijo no debe darse a conocer a las iglesias. En Daniel 12:4 se le dice al profeta: guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En contraste a esto, lo que declararon los truenos no debía nunca ser revelado. Una vez más, agradecemos vuestra compañía junto a nosotros y deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto, amigos. Adiós.